Cuando nosotros preguntamos, si preguntamos haciendo referencia al pasado, esto es obvio porque va a ser que te pregunten qué pasó, en algún otro momento del tiempo te ha pasado esto, pero la pregunta clave aquí sería, ¿cómo hago yo para realmente, o sea, cuáles son las mejores preguntas para situar de entrada a la persona en el presente? ¿Vale? Entonces, una muy fácil, ¿cómo estás? Eso es muy sencillo. Aquí hay algo que es interesante, que tenemos que hacer un matiz para ver qué tipo de preguntas son las que podemos hacer más allá de situar en el presente. Si yo hago preguntas cerradas, la persona me va a contestar sí, no, como con una respuesta acotada y limitada. Eso para nosotros es directivo y cerrado, o sea, no nos sirve, no es una buena pregunta de coaching. Es más, yo estoy haciendo un examen y dice, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿O qué estás mejor hoy? Mejor, ¿vale? Mejor hoy ya estoy direccionando hacia una respuesta. Entonces, el directivo, tum. Estoy haciendo el examen y digo, así como es, punto para abajo, porque no es una buena pregunta de coaching. Entonces, es muy importante que sea abierto, ¿vale? Entonces, aquí, ahora, a nosotros que nos interesa, que si viene a nuestra consulta, que nos cuente qué le pasa a la persona. Pero fijaros aquí que vamos a empezar a jugar con algo interesante, que es en cómo voy a conjugar el verbo. Porque si yo le pregunto, ¿qué te pasa? O le pregunto, ¿qué está pasando? Fijaros, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Aparentemente es la misma pregunta. Señor, ¿qué diferencia hay en qué te pasa y qué está pasando? Que en qué te pasa, automáticamente la pregunta es así como y conecta con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es con la parte más racional. Entonces, ¿qué me va a contestar la persona? Hechos, cosas que le pasan. ¿Vale? Si yo le pregunto, ¿qué está pasando? El hecho de que esté el gerundio, ando, ¿qué está pasando? Va a provocar que automáticamente la pregunta se dirija hacia el otro hemisferio, que es el más emocional, y la respuesta sea de lo que le está pasando desde lo emocional. Entonces, fijaros que aquí es como un pequeño matiz, pero que hace una gran diferencia. Entonces, ahí va a estar en que cuando yo estoy preguntando, depende de lo que quiero que me responda, voy a utilizar una conjugación u otra. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy sencillo, muy simple, pero que ya va a empezar a generar una diferencia interesante. ¿Vale? Si por mi forma de trabajar a mí no me interesa hacer terapia, porque ¿qué significa hacer terapia? Aquí hay algo importante, que es como clave marcar los tiempos, ¿vale? Si yo tengo presente, pasado y futuro, ¿vale? Cuando nosotros hacemos coaching con la esencia básica, lo que es el coaching puro, el coaching limpio, que es el que certificamos en OCC, y bueno, la mayoría de los organismos certificadores trabajamos con esto. Luego, cuando uno hace coaching con caballos, coaching con algo aplicado, ya no cumple con este esquema. Nosotros siempre nos vamos a basar del presente y vamos a ir hacia el futuro. Al coaching solo le interesa estos tiempos. Cuando nosotros hacemos terapia, ¿qué miramos? El pasado. ¿Vale? Porque la terapia en realidad, ¿qué es? Ahondar en lo que me pasó. ¿Para qué? Para que yo, resolviendo lo que me pasó, pueda estar bien hoy. ¿Vale? Ahora, el principio del coaching que dice, vamos a basarnos en que ya vienen las personas que están sanas, que no necesitan resolver nada, o que no quieren resolver nada, y que quieren avanzar hacia el futuro. Entonces, el coaching nace como disciplina de, digamos, ayudar, encauzar, facilitar la energía de la acción. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante? Ponerme en acción. Entonces, no interesa el pasado, solo interesa el presente
y el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona me empieza a contar cosas de su pasado, de su niñez, no, porque esto en realidad también me pasó cuando era niña y siempre me viene pasando. Y yo decía, madre mía, me voy a contar toda la historia y yo empiezo a ver qué está pasando hoy, porque para poder ponerle la aguja, si soy acupuntor, o para poder hacerle, en el caso del fisio, tocarle lo que realmente corresponde, o cada uno, la forma que le quiera acompañar, me interesa saber solo esto, ¿vale? No toda la historia que viene arrastrando. Entonces, una pregunta que me ayuda a reconducir el pasado y automáticamente trae a la persona al presente, la dejo hablar, porque bueno, vamos a ir haciendo matices, competencias, o sea, habilidades que he de tener como coach, observar, escuchar, en segundo lugar, preguntar y feedback. Tengo 4 competencias, 4 habilidades con todos unos indicadores que luego pueden mirar toda esta información, la pueden mirar en OCC Internacional, ¿vale? Que en la web del organismo certificado está toda la teoría. Entonces, yo le voy a escuchar, porque bueno, ya me está contando, y a la mínima que digo, bueno, ahora le puedo continuar, para reconducirle, le puedo decir, y todo eso que te ha pasado, ¿qué has aprendido de él? ¡Boom! La mente viene al presente. Y le estoy provocando como que me englobe toda esa historia que me contó y me dé un aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué has aprendido de todo eso? O todo eso que comentas, ¿qué relación tiene con lo que te está pasando hoy? Y aquí dije yo algo interesante, dije eso, otro tip, o truquillo, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque me dice tantas cosas, tantas me dijo en 5 minutos, que si yo mismo o misma tengo que decir qué es lo más importante de todo eso que me dijo, ¿vale? Pues no lo sé, o a lo mejor, ¿qué voy a hacer? Algo de lo que decíamos, prohibición, ¿no? No se puede dirigir en la pregunta, ¿vale? No puede estar cerrada, ¿vale? Yo no me voy a dirigir rescatando lo que a mí me parece que es lo más importante. Entonces, otra forma muy interesante es, a partir de ahora, nunca más se llama parafrasear, que sí que se usa en coaching, parafrasear, estoy dando muchas pinceladas técnicas. Parafrasear es repetir exactamente lo que me dijo el otro. Si me dice, ¿qué está pasando? Y estoy triste, estoy muy triste. Entonces yo podría decirle, ¿y qué significa para ti estar triste? Puedo usar la palabra triste, ¿vale? Porque usó la misma palabra que me dijo. Ahora, realmente, cuando nos pasa algo, a veces le ponemos una palabra, pero que en el fondo tampoco estamos seguros si realmente es esa palabra. Entonces a lo mejor me dice triste porque estuvo, no sé, llorando anoche. ¿Vale? Pero en realidad a lo mejor no está triste, a lo mejor está frustrada la persona. Entonces, a partir de ahora, uno de los trucos, ya que han venido a esta charla, es empezar a decir, ¿y qué significa eso? A lo mejor decir, ¿cómo eso? ¿Esto de que estoy triste? Entonces, ¿qué hago? Cuando nosotros hacemos coaching, es como en el ordenador, ¿vieron cuando hay varias carpetas? Y yo voy haciendo doble clic y se abre, doble clic y se abre, doble clic y se abre, y de repente aquí hay uno que hago doble clic y se abrió el archivo. Pero todas las anteriores yo hacía doble clic y se me abría otra carpeta. Doble clic y se me abría otra. O sea, no encontraba nada. Solo eran capas. Capas que estaban alrededor de la esencia, del archivo que se abre, que es donde está la información. Entonces, si a partir de ahora, en lugar de ponerle una etiqueta, ¿vale? O un nombre a eso que está diciendo, o que yo estoy entendiendo, porque muchas veces intervenimos por lo que entendemos que le pasa, a partir de ahora le vamos a llamar eso.
Entonces, cuando a la persona le digo, y eso que comentas, y eso que te pasa, y eso que dices, la persona ya sola se sitúa en todo lo que hay alrededor, dentro, fuera, por detrás de eso que está explicando. Porque ahora le puso el nombre tristeza, pero a lo mejor hay muchísimo más, seguramente. Entonces, una forma limpia de que la persona rápidamente vaya entrando es esa, el utilizar eso, ¿vale? Entonces, para traerle al presente de todo eso que comentas, ¿qué relación tiene eso con el cómo has pedido o con el motivo por el que has pedido la consulta o la cita o por el que estás aquí? ¿Vale? ¿Qué has aprendido de todo eso? Esa sería otra pregunta. ¿Vale? Y otra muy importante, que es de la esencia del coaching, es ¿para qué te sirvió todo eso que pasaste? Y yo creo, a mí me gusta leer, investigar bastante, aparte de mi tesis en la licenciatura en recursos humanos, la hice de cómo aplicar el coaching a los procesos de recursos humanos. Mi conclusión, después de leer bastante para elaborar la tesis, es que el coaching tuvo tanto éxito porque nos empezó a introducir a algo que hasta el momento no se tocaba mucho tan de forma directa, que es el sentido de vida. La pregunta ¿para qué? Automáticamente nos conecta con nuestro sentido. Si nosotros hoy nos vamos solo con esa pregunta, a partir de ahora, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decidir, todo lo que vamos a decir, antes de hacerlo nos preguntamos, ¿y para qué voy a hacer eso? ¿Y para qué voy a decir eso? ¿Y para qué voy a ir ahí? Algo va a pasar dentro nuestro. Y esto nos va a empezar a generar una conexión con algo que es muy potente, que es sentir que la vida tiene sentido para mí. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que nos trajo la herramienta del coaching es el alinearnos directamente hacia nuestro sentido de vida. Estamos hablando de temas muy profundos, pero fijaros que es una herramienta muy sencilla, porque lo único que tengo que hacer es la pregunta, ¿para qué? Entonces, las preguntas claves, básicas, en coaching, que yo les puse en el mapa educativo, las 3 preguntas más importantes, ¿vale? Que son, ¿qué quieres? ¿Vale? ¿O qué quiero? La segunda, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? ¿Vale? Y la tercera, algo más. Y ya con esto, bueno, cuando yo digo, ¿algo más? ¿Hay algo más? Estoy invitando a que haga. O sea, imagínense que está aquí, hay algo más y empieza, sí, 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 y termina de hablar. Y le digo, ¿hay algo más? Y empieza, sí. Te pierdes. Bucle cerrado. Exacto, porque estoy invitándole a desenrollar ese bucle, ¿vale? A eliminar las capas, como una cebolla, voy sacando la capa. Y le digo, ¿hay algo más? Y dice, hasta que de repente dice, ¡ah! Es que es esto. Y lo único que hice fue preguntar algo más. Algo más. Y yo tengo una anécdota muy divertida. Yo atiendo también a mis amigos, ¿no? Y una amiga chilena vino a recibir varias sesiones. Entonces siempre decía, hay algo más, Katrina, ¿no? Entonces, en un viaje a Chile fue muy curioso porque dice que tenían que hacer, bueno, un viaje, ahí ya saben que son las carreteras, los viajes son muy largos porque hay mucha distancia entre un sitio y otro. Y lo curioso fue que iba con su hermana y su hermana de repente le contó una preocupación que tenía. Dice que ella en ese momento dijo, uy, yo no sé qué decirle, pero me voy a hacer la Katrina. ¿Hay algo más? Y la hermana, sí, bueno, y conducía a la hermana, ¿no? Y hablaba, y al ratito, ¿y hay algo más?
hacía como la loca, ¿no? Y la hermana, mamá, bueno, 3 horas de coche. Y ella decía, no me lo puedo creer, ¿verdad? Que algo más funciona. Y lo curioso fue que cuando se bajaron del coche, la hermana la abraza y le dice, ay, Angie, gracias, hoy ha sido una conversación buenísima. Y ella dice, pero si yo no he dicho nada, si solo he preguntado, ¿hay algo más? Y la hermana se quedó con la sensación de, qué buena conversación que hemos tenido. Porque ¿con quién había tenido la conversación, hermana? Con ella misma. Con ella misma. Entonces, esto es lo interesante, que sabiendo solo estos pequeños tips, ya vamos a marcar una diferencia. Importante, importante. ¿Hasta aquí alguien me quiere preguntar algo? Yo solo un comentario. Yo me he encontrado a veces cuando preguntas, ¿hay algo más? Y al revés, todo lo contrario a lo que tú dices. Ajá. Entonces aquí ahí empiezan a aparecer preguntas que, por eso yo enseño coaching y trabajo con coaching, pero hay veces que es necesario hacer un poquito de terapia, ¿vale? Entonces, les comento esto porque en el curso que hemos diseñado con Federico, ya que estábamos representando, la intención de esta charla era un poco introducir un tema nuevo para Telnom, porque el tema de coaching no es un tema que ellos estén, digamos, o sea, es algo intangible y ellos venden cosas tangibles. Este es un servicio intangible, más allá de los cursos de formación, pero siempre asociados a un producto tangible. En este caso es un producto intangible. Entonces hemos creado muy, digamos, comprimido la esencia pura de lo que es el coaching, basándome en lo que es el programa, lo que yo certifico aquí, ¿vale? Con OCC, y lo que enseño y entreno para poder ser coach profesional, que si alguien quiere, pues en abril abrimos en mi centro el entrenamiento que dura 1 año, ¿vale? Y hacemos mucho hincapié en como 2 asignaturas. Una es maestría personal, porque primero tenemos que ser nuestro propio coach de vida, nuestro propio maestro, y luego está en paralelo coaching profesional con todo el desarrollo de las competencias, del marco de actuación y las fases. Entonces, lo que hemos hecho aquí es comprimir lo esencial solamente dirigido a lo que sería la aplicación en la consulta, ¿vale? Que es un poco hoy la introducción que hacíamos, pero que lo hemos compilado, en total son 12 horas, todo un sábado y la mañana del domingo, ¿vale? Y aquí vamos a desarrollar todos estos temas y al final, el domingo, yo les voy a dar algunos tips de lo que es coach acting, que es de lo que yo he creado. ¿Por qué? Porque de cara a la consulta, como yo también hago consulta de una especie, digamos, de terapia, de una herramienta que se llama biocuántica, pero que el feedback que les doy a las personas lo hago con coach acting, con un combinado. O sea, lo que yo hoy estoy explicando ya lo hago yo en mi propia consulta, ¿vale? Entonces, el domingo les voy a dar unos tips. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando yo quiero avanzar aquí? Yo estoy aquí, ¿vale? Quiero avanzar hacia mi objetivo o mi situación deseada. ¿Qué es lo primero que hace el coaching? Defino hacia dónde quiero ir, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero ir? Ya cuando empiezo a hacerle preguntas a la persona de ¿qué quieres? Mucha gente no sabe lo que quiere. Es más, empieza diciendo, bueno, yo es que lo que no quiero es seguir trabajando tantas horas y no tener nada de tiempo para mí. Yo pregunté, ¿qué quieres? Entonces, cuando nosotros ya estamos con mucha observación y escucha activa, le decimos, si no quieres eso, ¿qué quieres? Y podría pasar que diga, no sé. O hay algo más, no, ¿vale? Que era lo que decías tú. O no sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa cuando la persona se instala en una de estas negaciones, por así decirlo? ¿Qué significa esto? Que aquí hay un obstáculo que no le permite seguir avanzando ni siquiera en su propio proceso de introspección, de conciencia. Entonces, eso es un indicador de que ahí hay un obstáculo. Y ese obstáculo no es algo que va a
a presentarse cuando esté avanzando hacia su proyecto. Sería lo que se hace coaching. Cuando nosotros hacemos coaching, aquí diseñamos un plan de acción. O sea, tenemos bien claro hacia dónde voy, el objetivo, ¿vale? Por ejemplo, quiero irme a Madrid, ¿vale? ¿Y dónde estoy ahora? Barcelona. Tenemos clara la situación actual, ¿vale? Coaching define, esto es la fase 1, ¿cuál es el objetivo? Fase 2, ¿cuál es mi situación actual, mi punto de partida? Fase 3, el camino, ¿vale? ¿Cómo voy a ir de aquí a Madrid? ¿En tren, en avión, caminando, en bicicleta, en autostop? ¿Cómo voy a ir? ¿Vale? Y en ese cómo voy a ir, en ese plan de acción, pregunto, ¿y qué posible obstáculo puede interferir en este proceso o en este camino? Puede decir, bueno, que el avión se retrase, que no llegue, que el tren se rompa, que el coche, no sé, que choquemos, o sea, todos los posibles obstáculos se valoran en un plan de acción. Pero eso es diferente a cuando la persona se instala en el no sé. No. Ese no es un posible obstáculo, ese es un obstáculo real, presente, que no le va a dejar entrar. Entonces, ahí la herramienta de coaching está complicado poder realmente hacer que la persona rápidamente, se podría con coaching, pero tenemos que hacer varias sesiones. Pero con coach acting, yo necesito hacer que vaya a encontrar de qué lado viene eso. Entonces, por ejemplo, una pregunta, pero esto sería ya hacer un poquito de terapia, ¿eh? ¿Qué edad tiene esa que dice no? O esa que dice no lo sé. ¿Qué edad tiene esa que dice no lo sé? ¿Qué hace la mente? 7. ¿Y qué estaba pasando? Porque a mí me interesa la emoción cuando tenías 7 años. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Que yo aquí estoy, pero yo estoy aquí ahora. Me he venido al pasado. No estoy haciendo cosas. Pero sí son preguntas, por eso yo le llamé a mi método Coach Acting. Actuando en inglés significa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hay procesos y preguntas para, en menos de 5 minutos, poder a lo que necesita y luego decir, bueno, en una próxima sesión podemos ahondar si tú quieres en el pasado, o te puedo recomendar a una persona que a lo mejor, y ya elijo la técnica terapéutica que siento que le puede ir mejor, y le recomiendo que vaya a trabajarse eso que le pasó a los 7 años. Porque hasta que no salga del no, o no sé, oye, puede hacerlo. A mí me pasa que tengo fisioterapeutas que somos como colaboradores y me mandan sus pacientes porque ellos no pueden entrar al cuerpo. Y me dicen que no puedo entrar. Quiero entrar, sobre todo una chica que hace cráneo sacral, quiero entrar y dice, es que no puedo. No puedo, no le encuentro la fase, no le encuentro, o sea, es que no puedo. Y hablando me doy cuenta que tiene un bloqueo emocional. Entonces le dice, ves con Katrina, hace unas sesiones con ella y luego vienes conmigo. Cuando vienen dicen, ¡hola! Ahora sí. Y la mano entra del aficio a donde tiene que ir. ¿Pero por qué? Porque hubo como un desbloqueo que era preciso que necesitaba hacer la persona. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, cuando yo estuve, después de tantos años de experiencia, me di cuenta de que si el obstáculo está presente y la persona se instaló en el obstáculo, ahí necesito ir un poquitito para atrás. Entonces también, como he trabajado varias técnicas terapéuticas, sobre todo holísticas, a mí me gusta mucho, a veces, cuando pasa esto, incluso hacer intervenir el cuerpo. Y esto es lo que vamos a hacer en el curso de febrero. Porque, por ejemplo, una forma muy fácil de ese no, cuando yo decía hay algo más, no. Y aparte, el no es una respuesta, entonces yo no me quedo con ese no. Y le vuelvo a decir, ¿hay algo más? Y me dice, no. ¿Y hay algo más? Pero fijaros que yo dejo un tiempo, dejo como que entre, y la persona dice, bueno, sí, porque la mente le viene. Y observar. Yo estoy conectada con la persona. Entonces, sí, cuando le digo, por tercera vez, ¿y hay algo más? Y hacemos.
No, ya te dije que no. Y le digo, ¿y ese picor? ¿Qué sabes sobre eso? Y me dice, ¿ese picor? Sí, sí, sí. Rájate la cabeza y pregúntale. Y automáticamente hace como ¡tine! El cerebro entra al cortocircuito y dice, ¿el picor? ¡Bum! Y la mente le pone información. Entonces hay trucos para poder entrar. O sea, la finalidad de esto que hemos planificado con Federico es poder realmente aprender la esencia, por eso le llamamos la esencia del coaching aplicado a mi trabajo, a lo que yo necesito como profesional para poder ir un poquitito más que simplemente escucharla y a lo mejor estar escuchando 10 minutos de algo que digo, ¿y ahora qué hago con toda esta información? O hasta obviar y decir, ¿sabes qué? Es que ya ni me importa nada, que venga y que se acueste, te pongo y ya no puedo ni hablar mucho porque se me va la hora, porque está hablando 20 minutos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, otros trucos es llevarlo directamente al cuerpo. Otra forma, otro proceso que vamos a dar en febrero es, y eso, imaginaros que la persona dice que está muy mal, que está triste y se pone a llorar en el momento uno que le dice, ¿qué está pasando? ¡Ay, estoy mal! Y se pone a llorar. ¿Vale? Entonces digo, ¿qué hacemos? Muy fácil, la saco de la mente y la llevo al cuerpo. Y le digo, eso que estás sintiendo, si tuvieras que ubicarlo en una parte del cuerpo, ¿dónde estaría? ¿En qué parte del cuerpo estaría? No sé, aquí. Vale, ok, vamos a entrar ahí. Y empezamos a hacer un proceso de que se imagine como que entra al pecho. Todo esto es una realidad que se llama real y real imaginario. ¿Pero qué más da? Si funciona, vamos al real imaginario. Entonces va a decir, no, que hay como una puerta, ok. ¿Y dentro de eso? No sé, es oscuro, ok. ¿Y dentro del oscuro? O dentro de eso, porque acordaron que es mejor decir eso. Y así vamos haciendo hasta que de repente la persona va a decir, ¡ah, ya está! Lo que me pasa es que... ¿Cuánto tarda este proceso? No llega a 5 minutos. La persona dejó de llorar y tiene la información clave de lo que le pasa y yo con mi técnica le voy a poder ayudar mucho mejor que si viene con toda esa emoción, que ni sabe lo que le pasa, que lo único que voy a tener que hacer hoy es ver cómo hago para armonizar esa emoción presente que es tan fuerte que tiene. ¿Vale? Esa sería la intención de este curso que hemos diseñado. De mi programado, yo no sé cómo vamos de tiempo, Federico, creo que, porque me gustaría que pregunten y si hay algo más. ¿Muy bien? El tiempo vamos sobrado. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Sí. ¿Qué parte de esto es común utilizar en una ficha médica? ¿Una ficha médica? ¿En qué sentido? En el sentido que muchas de estas preguntas se utilizan porque hay pacientes que no son capaces de explorar y decir lo que es, pero tomando nota dicen infinidad de cosas que pasan muy a continuo, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar una ficha médica ahí? Por ejemplo, como yo hacía con Amaya, pidiendo que la persona sola puntúe lo que le está pasando. Y esta es una pregunta de coaching muy interesante. Si tuvieras que puntuar eso que estás sintiendo ahora, ¿en cuánto lo puntuarías? ¿Vale? Y la persona dijo triste, ¿no? Entonces podemos decirle la tristeza, ahí podemos usar si queremos medir, ¿vale? Entonces, como ella decía, más fuerte, ¿no? Yo dije, ¿qué significa más fuerte? No tengo que no tanta fuerza. ¿Qué significa no tanta fuerza? ¿Se acuerdan que yo le hice la pregunta? Si tuvieras que puntuarlo, ¿en cuánto lo puntuarías? Entonces, ¿eso qué hace? Esto se llama, bueno, yo lo llamo así, puse unidad subjetiva emocional. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es interesante esto? Porque yo hago que la propia persona vaya midiendo su propia evolución emocional, en este caso. Entonces, si cuando vino hoy a la consulta me dice que tenía la tristeza en 10, incluso después de que se va, le pregunto, ¿y ahora, si tuvieras que puntuar, en cuánto sientes eso con lo que viniste? ¿En cuánto dirías que está ahora? Y probablemente ha bajado. Y diría, pues, un 6. Y lo primero que hago a la próxima sesión es decirle, ¿cómo estás? ¿O qué está pasando? Y decir, bueno, vamos a seguir midiendo tu evolución. La tristeza, ¿cómo fue? Entre que te fuiste de aquí y has vuelto. Si tuvieras que puntuarla, ¿en cuánto dirías? Y la persona es interesante porque decir,
pues la verdad que se mantuvo en 6. O dices, bueno, volvió a subir. Y entonces yo ahí, situación actual, ¿vale? Le digo, ¿y qué estaba pasando justo antes de que suba? ¿Qué fue lo que estabas experimentando? ¿Qué estaba pasando en el momento en el que subió? Entonces yo también le ayudo a que ella misma vaya midiendo y autodescubriendo qué es lo que le sube la tristeza o lo que le mantiene en la tranquilidad, ¿vale? A mí esto me encanta, yo me volví como fan del ego de las personas, de decir, ¿cómo puede ser que no se pueda gestionar si esto venimos a trabajando con biocuántica que se armoniza todo el cuerpo y en la siguiente sesión todo desarmonizado otra vez? Digo, no, no puede ser. Entonces empecé a inventarme ejercicios de medición, por eso estoy aquí. Son ejercicios que yo me voy inventando, ¿vale? Voy leyendo cosas de un libro, de otro, y digo, ay, aquí, y lo combino de forma tal de que yo siempre digo de que nosotros, como personas, nos podemos convertir en nuestros propios investigadores privados, ¿vale? Pero nosotros, los que nos dedicamos a facilitar estos procesos o terapias o consultas para ayudar a las personas, podemos invitarles a que ellos hagan ese proceso. ¿Qué es lo mejor? Que lo experimentemos primero nosotros. Por eso es que cuando yo diseño el manual, digo, más allá de leer lo que es el coaching y saber la teoría básica, a mí me interesa que experimenten, ¿vale? Que experimenten, porque cuando yo haga un proceso completo de coaching, voy a tener que pasar por 4 fases. Primero, por definir el objetivo, que ya les digo que a veces definiendo el objetivo, puedo estar 3-4 sesiones de 40 minutos cada una haciendo solo coaching, porque no tenemos a veces muy claro lo que queremos. Y porque cuando empezamos a hacer las preguntas asociadas a definir el objetivo, aparecen se le invita a la persona a evaluar todo el contexto que hay alrededor del objetivo. Es decir, qué personas le van a apoyar en el proceso, qué obstáculos puede haber, con qué sensaciones va a conectar cuando lo tenga, para qué quiere eso, qué sentido le da su vida al querer eso. Y cuando empieza a hacerse todas esas preguntas, se da cuenta que dice, bueno, es que en realidad tampoco quiero eso. ¿Y qué hacemos ahí? Ningún problema. Volvemos a cero, en principio. Pero en realidad ya estoy ayudándole porque la intención que está detrás del coaching es que la persona haga me di cuenta de eso. Yo le llamo insight, click, darme cuenta, wow, me di cuenta. La toma de conciencia. Con que haga un suspiro, estoy haciendo un buen trabajo. Y si lo experimentan con estas simples preguntas que le tienen hoy, o si quieren comprar el manual, que ahí tienen todas las preguntas de todas las fases, a ver, les termino de contar cuáles son las 4, van a ver que van a conseguir muchos clics o insights. Porque a lo mejor para una persona fue el ¿para qué quieres eso? Y para otra persona fue ¿cómo va a beneficiar a las personas de tu entorno a ese objetivo? Y dices, bueno, no todos se van a beneficiar con ello. Y entonces decimos ahí, ¿quiénes se van a beneficiar? Que lo digan. ¿Cómo se van a beneficiar? Que lo digan. ¿Y quiénes no se van a beneficiar? ¿Cuál es el motivo por el que no se van a beneficiar? ¿Y qué quieres hacer con eso que sabes que va a generar el logro de tu objetivo? Y claro, a lo mejor nunca se había planteado que si yo logro este objetivo, hay otros que no van a estar bien. Y esto mueve esto. Aquí va a haber algo que va a ser, pues ahora no sé si ya lo quiero tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que decir, bueno, si no quieres tanto eso, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que te gustaría que pase? Entonces, a lo mejor hay que afinar la formulación del objetivo. Pero explorando la definición del objetivo, surgen darme cuenta de no es por ahí donde quería ir. Pero hasta que no me pregunté, no fui consciente. Entonces también otra forma de medir es el avance. Si yo tengo en una ficha, puedo decir, bueno, has venido conmigo a la consulta, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres conseguir conmigo? Pues he venido a usted, doctor, porque yo lo que quiero es sentirme, no sé, que no me duela más la barriga, ¿vale? Entonces,
como buen coach, una de las cosas que tiene esta fase es que siempre tiene que estar en positivo la redacción, ¿vale? Positivo. Entonces, si no quieres tener más dolor de barriga, ¿cómo quieres estar? ¿O qué quieres tener? Pues un cuerpo sano. ¿Vale? Voy a ser coaching, con mis propias respuestas. ¿Y qué significa un cuerpo sano? Tienes que trabajar en un cuerpo sano. Pero a lo mejor para mí sano es comer menos. Para ella es hacer gimnasia. Para ella es meditar. Yo no tengo que interpretar. Entonces le pregunto, ¿y qué significa? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, ¿vale? Que quiero siempre en positivo, especificar, ¿vale? Siempre y específicamente, ¿qué significa eso? Porque yo digo, no quiero estar más triste. ¿No quieres estar más triste? O si no quieres eso, ¿qué quieres? Pues estar alegre. ¿Y qué significa estar alegre? Ah. Y ahí, ¿qué decimos? Vamos a hacer, si hacemos una prueba aquí, decimos, ¿qué significa estar alegre? ¿Para ti qué significa estar alegre? ¿Quién quiere decir alguna respuesta? ¿Qué significa estar alegre? Estar bien, sentirte bien. Estar en paz conmigo mismo, por ejemplo. Sentirte bien. Sentirme bien. Estar en armonía. Es que claro. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Es esa una respuesta de archivo que se abre todo? ¿O es una respuesta de carpeta, que hay más cosas dentro? Cosas dentro. De carpeta. Porque claro. ¿Y qué significa estar en armonía? ¿Y qué significa estar en paz? ¿Qué significa estar bien? Bueno, que no sé, la vida me sonría. Ajá. ¿Y qué tiene que estar pasando para que la vida te sonría? Que todas esas pautas funcionen. ¿Qué pautas específicamente? Todas un poco, ¿no? Hay que ir nombrando, entonces a las las englobes y vayas al futuro. Exacto. ¿No? Pero esto es hacer coaching. ¿No? Yo no tengo ni idea, ni me tengo que saber la historia del otro. Lo único que tengo que hacer es escucharle y decir, ¿es una respuesta de archivo o de carpeta? Si es de carpeta, sigo preguntando. Y si no lo tengo claro, pues tengo un recurso. ¿Hay algo más? ¿O qué más puede haber ahí? Y fijaros que hacemos esta pregunta muchas veces y la persona luego tiene la percepción de que yo percibo intuyo, así como soy de bruja, intuyo que hay algo que no me está diciendo y es como, no, es técnica. Pero claro, como yo les digo, ¿y qué más podría haber ahí? Ella sabe que algo hay. ¿Qué más da lo que piense? Lo importante es que funciona. Que funciona. Entonces tenemos que ir sacando las carpetas. Entonces, fase 1, defino el objetivo. Fase 2, situación actual. Y claro, aquí yo les explico bien en el manual, le doy varias preguntas. ¿Por qué? Porque, ¿y qué está pasando hoy? Que yo ya no tengo eso. Porque si yo tengo un deseo o un objetivo, porque hoy no lo tengo en mi vida. Entonces, ¿qué está pasando hoy en mi vida? Y ahora sí voy a ahondar en todo lo que pasa hoy con la persona. ¿Vale? Aquí hay muchísimas preguntas que me ayudan a que la persona se sitúe y sobre todo que se dé cuenta cuáles son los obstáculos, los frenos reales y fantasiosos que tiene hoy para poder avanzar hacia su objetivo. Y a lo mejor todo el freno es emocional. A lo mejor es que le falta confianza. Pero claro, ¿qué significa para esa persona tener confianza? ¿Cómo va a poder desarrollar esa confianza? ¿De dónde le viene que no tiene confianza? Si veo que se traba ahí, vendrá de aquí. A lo mejor voy a tener que hacer, como vamos a aprender el domingo, un mini proceso terapéutico, holístico, ¿vale? Le digo holístico porque yo les voy a enseñar solo que abarque las 4 dimensiones. En Coach Acting aquí, la esencia de lo que es maestría personal es trabajar mente, emociones, cuerpo y energía. Y luego la integración de las 4. Para nosotros ser nuestro propio maestro de vida, es tener las 4 dimensiones en armonía y en equipo. Entonces, cualquier decisión que tomo, la mente me apoya, el corazón, las emociones me apoyan, mi cuerpo quiere ir hacia ese objetivo y la energía también. ¿Vale?
Entonces también, muchas veces, truquillos. Tengo dudas, no sé qué hacer, porque claro, hay una parte de mí que dice que sí, otra parte dice que no. ¿Qué parte dice que sí, qué parte dice que no? Bueno, la que sí me dice la cabeza, el que no, y no sé, hay algo aquí que me frena. ¿Ok? ¿Qué es eso que te frena? Pues la intuición. Por ejemplo, podría ser. Entonces decimos, ¿y qué significa para ti la intuición? ¿O de dónde sacas que la intuición te frena? Siempre la he tenido. ¿No? Me hago caso. ¿Qué te dice la intuición? Y ahí empezamos a decir, ¿qué te dice la intuición? ¿Qué te dice la mente? ¿Qué te dice el cuerpo? Le invitamos a que se posicione en una dimensión y que esa dimensión hable. Ser nuestro propio maestro sería en que las 4 estén de acuerdo y las 4 digan que sí. Y ahí se genera lo que llamamos congruencia. Soy congruente con las decisiones que tomo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? No sé si también ahí los que nos están viendo tienen alguna pregunta o algo. ¿Puedes repetir las 4 que has dicho? Sí. Emocional. Las 4 dimensiones: mente, emociones, cuerpo. Mira, yo a mí me gusta eso. Te va a quedar para siempre. Mente, emociones, cuerpo, energía. ¿Vale? Lo repetí. Mente, emociones, cuerpo, energía. ¿Vale? Si tengo las 4 alineadas, es mucho más fácil. Para nosotros en nuestro centro se llama Maestría Personal, son 9 meses, le llamamos un renacer en conciencia. 9 meses online, un entrenamiento, o en formato retiro. Es más, el próximo viernes me voy a Tailandia a facilitar la maestría personal. Si no quiere venir a Tailandia, luego me lo dice. Son una semana de entrenamiento intensivo trabajando los 4 focos. Pasa que en los retiros hacemos una introducción a la maestría y le damos el foco a una dimensión. Tailandia es espiritualidad, es la parte energética. En energía trabajamos no solo la gestión, la autorregulación energética, sino también toda la parte espiritual que viene junto con la energía. Conciencia espiritual. Y de las fases, entonces, primero, objetivo, o sea, primero a dónde voy, me voy a Madrid, ¿dónde estoy? Segunda, situación actual, Barcelona. Tercera, el camino, cómo voy a ir, ¿vale? El camino que voy a decidir. Aquí es lo que más se conoce del coaching, que es el plan de acción. Y que en el temario de hoy decían, ¿cómo genero compromiso? ¿Vale? Que era uno de los temas que decía, ayudándole a definir un plan. Cuando se va de la consulta, le digo, y de todo lo que hoy hemos hablado, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Le estoy invitando a la acción. Y cuando te sientas, vamos a suponer, triste, o como hoy llegaste, como cuando hoy viniste, ¿qué vas a hacer? Entonces, claro, depende de lo que pasó, la persona va a decir, bueno, mira, y cuando te sientas así, ¿qué puedes hacer? También le podemos preguntar, porque a lo mejor no lo sabes, pero ¿qué piensas? ¿Qué puedes hacer? Y lo que hace el coaching es abrir un abanico de posibilidades. ¿Qué puedes hacer la próxima vez que estés ante la misma situación? Entonces la persona ya va a empezar a generar posibilidades. Y si dice, bueno, ni idea, y le dices, ok, pues para la próxima me traes un posible plan de acción. Y ahí le mido en la próxima. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hacer algo por ella misma diferente, es cuando de verdad se hace ese clic del resultado. Si no, ¿qué hace la persona incómoda? Viene, recibe las agujas, recibe la energía, lo que tenga que recibir, el masaje, lo que sea, o habla conmigo un rato, se va, vuelve a su vida, vuelve a desarmonizarse, viene y tiene que ir viniendo cada una semana, cada 2 semanas, máximo cada 3. ¿Y qué pasa? Que no cambia nada de ella. Lo que viene a darnos el coaching es ayudarle a que tome conciencia que algo ha de cambiar, algo ha de mejorar en su propia gestión, autogestión de vida. ¿Vale? A esto también nos va a ayudar, a que la persona asuma de que ella es dueña de lo que le está pasando. Pero si no tiene ese clic, yo se lo digo, le entra por una oreja y le sale por la otra. Y por eso el coach no da consejos, no enseña nada, no dirige, provoca la toma de conciencia. ¿Vale? La última fase es la sostenibilidad, que es cómo sostengo este plan y cómo me sostengo en este plan. Yo en las clases le he dado un ejemplo de estar más delgada, ¿no? Cuando grabé las clases, hice todo el ejemplo de todas las fases de quiero estar más flaca, ¿vale? Y cómo iríamos pasando por todas las etapas, cómo quedaría el plan de acción y cómo
gustaría esta parte de sostenibilidad para terminar. Pues bueno, de mi parte ya está todo. Yo creo que se han llevado un buen resumen de todo lo que es. Lo que sí que les queríamos comentar, el pack educativo, ¿vale? Que tiene 6 clases, que están las clases en vídeo más audio, ¿vale? Las tenemos todas. Luego tiene un PDF con 18 páginas de teoría, todo el marco teórico de lo que es coaching. Y luego tiene un PDF con el PowerPoint de las clases, ¿vale? Que es con el resumen, ¿vale? De las clases. Y luego tiene un PDF con 6 experiencias maestras, es decir, 6 ejercicios de auto-coaching. Auto-coaching. Es decir, que van a vivir estas 4 fases por completo. Van a estar los ejercicios invitándoles, yo les voy a estar facilitando en las clases y lo van a tener en una guía, ¿vale? Entonces, pueden vivir todo ese proceso. Yo no he contado las preguntas, pero bueno, son muchísimas, son como 70 preguntas que van a poder ir haciéndose en todo un proceso de decir, bueno, a mí me gustaría recibir, pero yo no voy a pagar a nadie, me voy a tener mi propio proceso y de paso voy aprendiendo, ¿vale? Pues el coste son 49 euros, ¿vale? Quien se quiere llevar solo el pack. Para los que digan, es que a mí me gusta el pack, pero es que yo quiero aprender, yo quiero venir al curso, ¿vale? Este es el curso que hemos diseñado con Federico, que aquí tenemos las fechas, ¿vale? Es el 29 de febrero y el domingo 1 de marzo, el 29 todo el día de 10 a 19 y el domingo 1 solo hasta las 14, ¿vale? Entonces, si me apunto hoy al curso, ¿vale? El curso va a costar 200 euros por las 12 horas, 30% teoría y 70% práctica. Ya me han visto que podemos aquí hacer todo. Más 49 del pack, ¿vale? Este es el coste, digamos, del curso. Hoy, y solo para las personas que están aquí y las que están en streaming, tienen una oferta especial, todo por 189 euros, que es un 24% de descuento. Y hoy solo pagarían 39 euros el pack, ¿vale? Y se llevan el pendrive, ya eso vale como inscripción, o sea, ya los contamos como alumnos, se llevan el pendrive, ¿no? ¿Entienden? Tenemos 20, así que también alcanzamos. Y ya pueden experimentar. Lo que sí que aquí en este pendrive está todo el PDF, los ejercicios, la teoría, pero solo hay una clase y un vídeo, y el lunes les daría el acceso a todo a través del campus educativo, porque era muy pesado, y no había pendrive que pueda entrar todos esos vídeos. Son 6 clases, ¿vale? 6 clases de cada una, 15, 20 minutos. Entonces, pues si alguien se decide ahora, esta es la oferta irresistible que hicimos para la charla de hoy. Y con esto de mi parte ya está todo dicho. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta o escribir algo. ¿No? Entonces, antes de cerrar, luego si se decide alguien, habla con Federico directamente. A partir de mañana, el curso va a seguir activo, pero con el precio de 249 euros, ¿vale? La oferta es solo para hoy. Hoy, que es 29 de diciembre. Digo, porque los que lo vean mañana o pasado. Ah, vale. Digan, hoy. No, hoy, esto es para hoy, porque 29 para los que de hicieron el diciembre. esfuerzo de venir hasta aquí y que se han llevado todo esto. Entonces, todos vamos a recibir la pelota. Quien reciba la pelota va a decir con qué se va de esta charla, ¿vale? Vamos a empezar contigo. Me voy con recuerdos porque realmente yo hice una pequeña introducción al tema, pero realmente no sabía lo que era entonces, que inconscientemente, intuitivamente, por experiencia, por empatía, por lo que quieras, realmente, independientemente de lo que hiciera, porque yo ya lo hacía antes, hago coaching y he visto y entendido también los problemas que yo me encuentro, porque yo me encuentro muchos frenos, ¿no? Como he dicho. Algo más,
Y la persona incluso te pone a la defensiva, no pasa nada. Si tú no tienes nada más, no te pasa nada más, pues ya está, ¿no? Porque lo mío sí que es físico, mi terapia. O al contrario, le pides, ¿me preguntas esto? Una pregunta, ¿me dices esto? Te hablan de toda su vida, menos esa pregunta en concreto. Y a mí eso siempre es algo que dices, bueno, ¿qué haces? Redirigir. Entonces, bueno, me ha abierto un canal realmente muy complementario a lo que yo me he ido encontrando y un poco lo que busco, ¿no? De cara a mi práctica. Excelente. Gracias, Amaya. ¿Tú misma tiras la pelotita a quien quiera? Sí, cómodo, creo que lo he Bueno, yo utilizo bastante este sistema y es una manera que me ayuda realmente a trabajar al paciente bien, porque me he dado cuenta de que a lo primero hay pacientes que te cuesta mucho llegar a ellos y entre ti mismo vas pensando a ver qué manera puedo para poder entrar a esta persona, ¿no? Porque es que si no, a veces es complicado y trabajo con las manos y entonces es un método que, por lo que me he fijado aparte, que yo lo hago y que es muy interesante y que es una manera también de desenquilosar a ese paciente en un momento dado, ¿no? Y que es son herramientas necesarias para los profesionales, ¿no? Que nos ayudan y es una manera también de ayudar a los demás. Gracias, Ángel. A quien tú quieras. Yo miro. A ver, estado. A ver, es que te llamas muy ganado, pero... No, pero aquí ha habido un fallo. Había un fallo. Es lo primero que he pensado, no sé si cogerla. Pues para él, que pues tiene nada. Muy bien, Federico, ganando, ¿eh? Pero has visto la duda, ¿no? Y ¿saben qué? Por ejemplo, en Coach Active, lo que vamos a ver el domingo, te diríamos, eso que acaba de pasar, normalmente en tu vida, dejas las oportunidades que te vienen para dárselas a otro y la persona Coach Active te invita a, por eso va al pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? La experiencia es la maestra. Entonces, el coaching viene con la reflexión ante lo que pasa en la experiencia. Y todo lo que pasa en la experiencia es aprendizaje, si yo quiero, y es una oportunidad. Entonces, ahí diríamos eso. Y aquí reflexión para los dos, entonces ya le diríamos, y normalmente tú coges las cosas que sabes que pueden ser de otro. Entonces, ahora dice, ¡oh! Y ahí empieza el proceso, ¿no? Así que ahora cuidado, que de todo podemos ir un poquito más. Venga, compartimos qué te llevas de hoy. Me llevo sorpresa. Por mi grado de profano, digamos, porque por lo que veo la mayoría de vosotros sois terapeutas. Yo me considero más bien paciente que terapeuta en este sentido, por lo tanto me voy con sorpresa. Me voy con la pregunta de saber cómo se es buen paciente. Porque supongo que también deben haber malos pacientes. El trabajo al que yo me dedico es justamente que tú seas tu propio coach. Para mí ese es el mejor trabajo. Que tú seas tu propio maestro, guía de vida. Por eso creé este programa. Porque veía que sí, pero las personas no lo saben. Claro, no lo saben. ¿Cómo soy un buen paciente? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Necesito una guía de que, bueno, haz esto, investiga esto, apunta esto, observa esto. Pero en todo, me caí, no sabes, Caterina, me caí en el medio de la calle, qué terrible. Entonces, me cuenta y le digo, ¿y qué estabas pensando justo antes de que te caigas? ¿No? ¿Verdad? Que me iba a caer. Entonces dice, bueno, que en realidad salía justo de la reunión, que me había enfadado, que no sé qué. Entonces es aprender a observarnos. El coach nos dice, primero observo, luego escucho, luego pregunto y luego ya doy la retroalimentación a la experiencia. Yo utilicé esto mismo para crear el método de la experiencia es mi maestra. Experimentar y luego reflexionar de lo que está pasando y van a ver que los resultados son impresionantes. Y cuando nos alineamos a nuestro sentido de vida, bueno, todo es aprendizaje, todo es oportunidad y podemos
realmente sentir que la vida es maravillosa, porque todo el tiempo, así me caiga, porque yo a veces lo digo en los cursos, ¿vale? Y me caigo aquí, pero cuando me caigo aquí, resulta ser que lo veo bien aquí a Alfred, mi amigo, y digo, pues yo nunca lo había visto bien, qué bueno que me he caído. Porque me he caído y ahora estoy mirando algo que antes no veía, porque veía la multitud, ¿vale? Ese es el ejercicio, o sea, es interesante esta reflexión de decir, ¿cómo soy un buen paciente? Observándote. Pero eso significa trabajar la perspectiva. Desarrollo personal. Desarrollo. ¿Qué se llama? Desarrollo. No tiene fin. Yo siempre digo, tengo cuerpo, o sea, todavía queda pendiente. Gracias. Di al platita ahora quien tú quieras. La cambio de lado. Pero al final de todo. ¿Sí? Viene aquí, los reflejos. Yo la he tirado para que la hecho así. Tú lo has hecho como una novia. La he tirado. Que la No, coja. para mí ha sido utilizo, pero no tan repetitivo. Pero sí, por ejemplo, el observar. Nunca espero el paciente adentro, salgo. ¿Por qué? Porque la biomecánica del movimiento me está indicando varias formas de analizar al paciente y ya tengo unas pautas por donde hacerlo, ¿no? Escucharlo, claro, es la parte más importante porque ahora no se utiliza mucho en la mesa. Se sentaron en la computadora y olvídense. El preguntar, no es lógica. He trabajado mucho pacientes de prevención, de reacciones, todo este tipo, que requiere ser muy repetitivo, pero me ha dado una serie de preguntas muy interesantes. Me alegro mucho. La pelotita. Para irme muy lejos. Práctico. Me ha dado herramientas para mejorar esa observación, esa escucha y bueno, como también a saber cómo preguntar al paciente para mejorar esa comunicación y que haya más fluidez. Excelente, gracias. Aquí estaba muy fácil. Bueno, yo también, me ha dado herramientas para darle más sentido a parte de la terapia, para poder poner más atención en las preguntas. ¿Sí? Me he dado un poco cuenta que a veces preguntas por preguntar sin poner atención. Esto es una forma, pues, de prestar atención a las preguntas que se hacen, para abrir más el camino. Excelente. Gracias. Muy importante. Empezar a preguntar con conciencia. Bueno, yo no conocía nada de cómo funcionaba. Veo que es muy amplio, que aquí hay mucho para rascar. Veo que puede ser una herramienta interesante para complementar todas las terapias que yo ya hago así en conjunto. Me lo estoy planteando, estoy viendo a ver de qué manera lo puedo encajar. Me parece interesantísimo, porque realmente muchas veces en terapias estas nuestras nos tiramos 2 horas con el paciente o más, porque esto se alarga, y aquí hay una concreción que también es muy beneficioso, no solamente para que tú no estés 3 horas con un paciente, sino para, pues, encuadrar todos los objetivos con más realidad, y esto me parece muy, muy interesante. Y bueno, veo que es muy amplio y que por lo tanto veo que es necesario un curso o más para hacer un estudio profundo. El entrenamiento es un año. Sí, lo veo. Un curso que está por encima de los 2.000 euros, un año entero, con mucho proceso personal, y luego aplicarlo con mucha práctica supervisada también. Y luego el tercer paso es decir, si yo quiero ser coach, como es mi caso, y acceder a la certificación, el examen, solo el examen, porque OCC lo único que hace es examinar, no te entrena, ¿vale? Lo único que si se entrenan conmigo, yo no puedo por una cuestión ética ser la examinadora, claro. ¿Vale? A mí me preguntan siempre, Catrina, tenemos exámenes, ¿conoces a los candidatos? Claro. Y yo les conozco, digo, pues yo no puedo ir.
pero obviamente que yo les entreno para que aprueben, porque claro, van a ser alumnas mías, así que eso es interesante. Pero sí es un proceso que en total son como unos 3.000 euros, todo, la formación completa y un año y medio, porque luego hay que hacer prácticas supervisadas. Por eso es que aprovechar este pack que hemos hecho con Federico, porque este precio, digamos que es ridículo para el mercado. Pero como para ir a algo nuevo, como yo realmente estoy abierta a hacer sinergias y a colaborar, y mi intención última es que la gente incorpore lo que beneficia. Ya. Yo tengo muchos años de experiencia que ya ven, me pueden preguntar de cualquier cosa y podemos ir a lo que pregunten. Entonces aprovechar que está pensado con un precio muy competitivo para el nivel que van a recibir, ¿vale? Porque van a practicar, o sea, nosotros ese fin de semana van a practicar. Y ya aquí, quien se lleve esto, bueno, es como pagar 5 sesiones, 6 sesiones, la secta no, 5 sesiones de coaching con un coach profesional. Y una sesión cuesta 100 euros. ¿Vale? Entonces, por 49 euros se llevan 500 euros, ¿vale? Entonces, aprovechar que hemos hecho algo realmente especial para los clientes y amigos de Federico, ¿vale? Gracias. Bien. Tiramos la ¿Quién pelotita. falta? ¿Tú faltas? Venga. Tú y luego... A mí realmente lo que me ha enseñado es que primero me tengo que auto-coaching a mí misma. Ajá. Y luego será a los pacientes o los clientes, ¿no? Sí. Porque yo lo veo que es... Yo me he visto con la barrera esa. Y entonces pienso, uy, si yo estoy así, poco puedo hacer. Y esto es interesante. En el momento en el que lo observo también, podemos aprender a decir, ok, porque siempre el paciente, cliente, la persona que viene a trabajar conmigo, la ley funciona de que viene a hacerme espejo de algo mío. Y viene a mover a mí. Cuando yo estoy en conciencia. Sí. ¿Vale? Cuando estoy en conciencia me viene a mover algo. Entonces yo puedo decir, y dices, gracias, y haces, y lo aparcas. Ahora no. Eso sí, máximo a la semana voy a trabajar conmigo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que van a empezar un cliente detrás del otro con la misma historia. Con la misma. Si les pasa eso, tienen que decir, uy, 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 aquí hay el trabajito personal, ¿vale? Y esa es la evolución. Y lo bonito es eso, que crecemos juntos. Yo te ayudo a ti, pero en el fondo también tú me estás ayudando a mí. De todo el mundo se aprende algo. Y esto es Además, importante. Si me veo los obstáculos, dices, ok, pues vamos a ir a por ellos. Y viene de aquí, siempre. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona de la forma holística? De la forma holística, tal y como yo lo trabajo, es como que hay piedras en el pasado, ¿vale? Yo me imagino como el agua, cuando uno tiene una piedra al agua y hace esas ondas así. Lo ideal, lo que yo le llamo aquí maestría personal, ¿vale? Maestría personal, que es que cuando aparece esto, ¿vale? Que si yo estoy en la maestría personal, me aparece aquí. Porque eso cómo funciona. Es como que en la línea energética de mi vida, cada evento traumático, o sea, cada cosa que nos descolocó, es como una piedra que cae en nuestra línea energética de la vida. Depende de qué tan fuerte es mi emoción asociada a ese trauma, es un pedrusco gigantesco o una piedrita. Entonces son las olas que va a generar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar los traumas, no nos enseñan en el colegio. Por eso muchas de las cosas que yo promuevo en el centro, estuve en muchos centros holísticos educativos, aprendiendo a educar a los niños desde una visión diferente, y lo aplico hoy con los adultos, porque digo, yo no me dedico a los niños, pero es que los adultos no supimos hacer lo que los niños del futuro se les está empezando ahora a facilitar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que yo estoy en el medio del oleaje, porque vino esa piedra gigante, y no sé qué hacer, ¿qué hago? Imaginaos en el mar, viene una ola gigante, ¿qué hacen? Pues me voy corriendo, ¿vale?
huyo o me quedo ahí y me revuelca, ya sabes lo que pasa conmigo. Entonces lo mismo pasa con los traumas. ¿Y qué pasa aquí con nuestros átomos? Y que tenemos médicos. Se disocia. El protón y el electrón y se separan. Hay una separación, hay una disociación de mí en el momento del trauma. ¿Y qué pasa? Esa piedrita que cayó no llegó a su fondo. ¿Por qué? Porque yo me fui corriendo, porque no supe qué hacer con esa historia. Y pensé que alejándome, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy estoy aquí intentando avanzar y yo no veo que en mi campo magnético hay varias piedras todavía dando vueltas. Entonces, el proceso, ¿qué sería? Decir, ok, y este obstáculo, ¿vale? ¿Qué hace aquí? Esto incluso el electrón es el que está en el campo magnético, mira, aquí los terapeutas les va a gustar, y el protón se esconde lo más cercano al cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el electrón? Atrae, negativo, del entorno personas que tienen la misma historia, que tienen ese mismo fondo. ¿Para qué? Para que me ayuden a verlo. Pero yo no soy consciente, entonces digo, ¿sabes lo mismo? ¿Qué? Siempre me hace lo mismo a mí. Claro, pero es que yo lo estoy atrayendo. En mi campo hay algo que lo atrae. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere mi campo? Que yo lo pueda resolver, que la piedra baje al fondo. ¿Y cuándo baja? Pues ahora van a entender por qué es tan importante el coaching. Cuando integro la experiencia y le encuentro un sentido. Y hasta termino diciéndole, gracias, Pedruco. Gracias, trauma. Gracias, fulanito, fulanita, menganita. Gracias, accidente. Gracias, enfermedad. ¿Vale? Pero para poder llegar a ese paso, necesito reconectar. ¿Y qué empieza a pasar? Fijaros, es como cuando yo estoy aquí, ¿no? Y me reconecto con eso. Cuando yo empiezo a ahondar, empiezo a venir aquí, me empiezo a hacer preguntas, se van, la separación, la disociación, se van acercando. Hasta que cuando se unen, los átomos se recolocan y parece ser como que yo tengo más energía. Pero es que recuperé mi propia energía. ¿Vale? Entonces, por eso es que muchas veces no nos alcanza solo con hacer preguntas, necesitamos hacer un poquitito de un proceso terapéutico, pero solamente con la finalidad de que se vaya el obstáculo y de que siga avanzando. ¿Vale? Ese sería el proceso de lo que para mí sería la maestría personal. Y cada vez tener menos disociaciones y sentirme más completo. Por eso puedo, mente, emociones, cuerpo y energía, estar al unísono. ¿Vale? No hay nada que se vaya para atrás. Cuando estos dos se unen y encuentran el sentido, se reintegra el átomo, se acomoda todo y yo puedo seguir avanzando. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Has hablado de las personas que te encuentras, que algo te reflejan, y la verdad es que muchas veces te encuentro diciendo, quizás que me lo diga a mí mismo, ¿no? Pero cuando te encuentras una persona que desaparece y vuelve, y desaparece y vuelve, y vuelve, y vuelve, y prueba mil cosas, pero acaba volviendo hacia ti, siempre te tienes que preguntar, porque como que no hay reglas, lo que tienes que preguntar es cuál es el mensaje para ti. Y muchas veces la resonancia es inversa. En realidad puede ser que tú te lo hagas a ti mismo, o sea, lo que ella te hace a ti, tú te lo haces a ti misma, podría llegar a ser. Podría llegar a ser que esa persona, cada vez que aparece a ti se te mueve algo diferente. O sea, sería ahondar en lo que a ti te pasa específicamente. Lo que podrías hacer es investigar, lo mismo que hablábamos con él. Empieza a observar, cada cuánto viene, qué estuvo pasando justo antes de que ella venga, qué pasa después que ella viene. Analiza lo que te pasa a ti y vas a poder entender el significado que tiene esa ida y venida. ¿Vale? Eso es lo importante, observarlo, pero observarlo nosotros. O sea, ¿qué me pasa a mí cuando ella me llama? ¿Qué estuvo pasando justo esa semana? Después que ella se fue, ¿qué me pasó a mí en esa semana? Y lo registro. Vuelve a venir, vuelvo a registrar. Vuelve a venir, con 3 ya puede decir, ¿hay alguna relación entre lo que pasó en el otro? Como me llamo Katrina, ¿qué va a pasar? Pero necesitas investigar. Necesitas ahondar ahí. Ese es el proceso.
la lupa. La lupa sobre nosotros mismos. Ser nuestros propios investigadores. Esa es la clave. Si quieren entrar en un proceso de desarrollo personal. Si no, tendrán momentos de crecimiento. Voy creciendo y me quedo. Hago un crecimiento y me quedo. Si yo quiero entrar en un proceso de desarrollo, ese es el proceso. Y falta Yo estoy maravillada contigo, Katina. La verdad es que me gustaría felicitarte porque yo he venido un poco pues, en el llamamiento buscando pues, 4 técnicas a lo mejor para empezar a aplicar coaching en consulta y creo que lo que has hecho. Seguro que has hecho una especie de mini masterclass de coaching genial. Y luego me acaba también mucho de gustar el hecho de que yo me muevo más en el mundo terapéutico, lógicamente, porque no soy coach, pero el hecho de que tú tengas esa doble visión me parece como muy, muy chulo, porque generalmente los coaches y los terapeutas a veces en el campo de trabajo parece que no nos llevamos muy bien, ¿no? Porque no puedes aconsejar, ¿no? Y entonces a veces es inherente en cierto trabajo terapéutico hacerlo, entonces el hecho de que tú le des esa doble visión pues me parece genial. Y ya que estoy, quería preguntarte, porque tengo una especie de dilema, porque la verdad es que me encantaría formarme y hacer algo contigo, pero este fin de semana lo tengo a priori ocupado. Entonces quería saber si puedo hacer la reserva ahora y luego si no puedo ir. Hacemos la reserva, ¿no es cierto? Igualmente también valoramos, porque claro, esto nosotros es la primera vez que lo hacemos, hemos definido, hemos puesto una fecha, sería cuestión de ver cómo está el grupo y lo coordinamos, ¿vale? Sí, excelente, gracias. Bueno, yo me llevo agradecimiento, ¿no? Por tu generosidad de compartir toda esta información y sobre todo una estructura para ofrecer a los pacientes cómo llegar a esa reflexión, ¿no? A esa autoobservación, a esa búsqueda de aspectos que son reseñables para la terapia que hagan, la que sea. Excelente. Pues muchas gracias, así que gracias a todos por haber venido, porque sin público como que no podemos hablar todo y gracias a los que estén. Y ahora con Federico, si alguien quiere, aquí toma Federico todo el open drive. Y cualquier cosa, aquí hay tarjetitas mías si quieren contactar. Pues yo aquí quedo a vuestra disposición. Ah, sí, una foto. Bueno, no sé si se va a entender, pero pueden hacer una foto de la pizarra. Ay, podríamos hacer una foto de grupo también, que nos quede aquí una evidencia de... Finalizo el vídeo, ya para la foto del grupo no hace nada.